El laberinto es una figura que para mí siempre ha sido súper interesante. Esta idea de explorar un espacio desconocido en que la percepción sensorial de las distancias y de los puntos de dirección aparece distorsionada o está intencionalmente alterada es algo súper cautivador, y uno puede tomarlo de forma literal, como laberintos de hierba que hay en algunas antiguas construcciones y que eran clásicos elementos de ciertos jardines, pero también laberintos subterráneos como los clásicos de las novelas góticas, que están en general bajo la casa y que al mismo tiempo son ocupados como calabozos y que implican un viaje en la novela gótica en que en general el personaje femenino se adentra en ellos y de alguna forma se reencuentra y emerge de ellos habiendo crecido, habiéndose empoderado, habiendo descubierto cosas sobre su herencia, sobre sus antepasados, sobre su madre, sobre la propiedad en la que vive y qué sé yo. En general son momentos de incursión en el yo o en el interior de uno mismo, de los que uno emerge habiendo crecido, habiendo pasado por alguna revelación especial y en una posición distinta y más empoderada. Pero también puede utilizarse el laberinto como un elemento psicológico, situaciones en las que uno se siente atrapado en un laberinto que no es físico, sino que es todo psicológico o mental. Es un elemento súper potente que yo siento que se cruza de repente con dos temas. Uno es con el tema de los backrooms, con todos estos espacios que son muy clásicos del horror cósmico, por ejemplo, como en La Casa de Hojas, en que si uno mide la casa es más grande por dentro que por fuera y que uno a través de cierto portal llega a un más allá o a un espacio infinito. Pero también con el tema de los espacios liminales, que son los portales entre estos distintos dominios, entre estos distintos reinos o distintas realidades o qué sé yo, cualquier espacio liminal que puede ser también una cosa psicológica o una cosa no concreta, sino más abstracta o más implícita. Pero bueno, laberintos, así que da para harto. Y el primer libro que quiero recomendarles se llama Kaleidoscope of Death, el caleidoscopio de la muerte. Es un libro chino, es un danmei y es un infinite flow, que es un género que a mí me gusta mucho, yo les he hablado. Yo lo leí hace varios años en una traducción de fans online, pero ahora lo están publicando oficialmente, por lo menos en inglés, una de las editoriales que a mí más me gustan, que es Rosmei. No son tan fáciles de conseguir, pero uno igual puede encontrarlos en algunas librerías chicas, independientes, online. Y yo tengo aquí los dos primeros volúmenes, yo creo que van a ser unos 7, tal vez 8 volúmenes, porque es una historia bastante larga. Los Infinite Flow en general son textos bastante extensos. Y en este libro, que yo por muchos años dije que yo leía mucho horror, pero que en realidad casi los únicos libros que a mí me dan miedo de verdad son los Infinite Flows, y este es un ejemplo muy bueno de eso, porque no son libros enfocados en el horror, pero que tienen muchos elementos de horror bien fuerte y súper bien desarrollados. Y se trata de un personaje que un día abre una puerta súper cotidiana al salir de su departamento. Es un personaje que vive con su gatito, un joven X, y al abrir esta puerta se encuentra en un pasillo oscuro en que hay varias puertas. Y abre la primera y llega a una aldea extraña con un clima invernal en la mitad de la nada. Y ahí tiene que usar su cerebro para descubrir distintas pistas para poder sobrevivir, gracias a la ayuda de distintos NPCs que hay en el lugar, esquivar al fantasma o al boss de esta instancia y encontrar la llave para abrir la puerta y salir. Cada una de estas puertas es un mundo distinto con sus reglas particulares que tienes que descubrir para poder ir sobreviviendo, y las pistas para poder salir de esta instancia e ir progresando. Es una historia súper cautivadora. Este personaje rápidamente conoce a un joven que ya es bastante experto en la dinámica de este mundo de las puertas y que tiene una organización que ayuda a otras personas, otros jugadores, uno podría decir, aunque no es un juego en realidad, a avanzar en esta instancia. Y juntos van enfrentándose a todos estos mundos y a todos estos puzzles súper complejos. De verdad, yo cuando leo estos libros siempre siento que soy tonta porque no entiendo nada, no sé cómo ellos logran resolver todas estas cosas que son súper complejas. Hay todo tipo de cosas, hay aldeas con NPCs súper huraños y extraños que uno no sabe qué está pasando, y fantasmas violentos, hay mansiones ultra góticas con pinturas embrujadas, hay todo tipo de cosas, lo que uno se le ocurra. Y bueno, les voy a contar el desenlace de la historia porque es súper potente, pero a mí me encanta cómo se resuelve. Es uno de los Infinite Flows que a mí me gusta más cómo se resuelve. Está súper bien hecho. Lo ligan al final con el tema de la existencia y de la muerte, y uno se lleva una sorpresa al final que es súper impactante porque tiene un giro que es bien inesperado. Y las últimas puertas, bueno, todas son bastante espeluznantes, pero hay algunas, especialmente las últimas, que son, o sea, yo cuando las leí estaba mega angustiada de cómo tienen todas estas puertas y todos estos mundos distintos. Es como leer varias historias en una sola historia, y cada una con sus reglas, cada una con sus personajes. De verdad que es súper entretenido. Yo leí la versión traducida por fans online y yo siento que necesitaba un poco de edición. No sé si la versión que se publicó finalmente habrá sido revisada o editada, porque como ven yo todavía los tengo sellados. Yo en general me compro los distintos volúmenes hasta que está completa la traducción y recién ahí los leo, porque me gusta leerlos de enterona. Incluso si son libros que ya leí, porque yo leí este libro hace muchos años, entonces me acuerdo más o menos. Pero bueno, Caleidoscopio de la muerte de Chixi Chu, súper recomendado. Luego tengo este libro que se llama Good Girls Don't Die, de Christina Henry, que yo les he hablado de ella también. Es una escritora norteamericana de horror con elementos de cuento de hada y que es bien comprometida y bien feminista, y a mí me gusta bastante. Las últimas novelas de ella no me han gustado tanto porque tuvo un hijo, creo, y por ende las últimas 3, creo, se centran bastante en el tema de la maternidad, que es un tema con el que yo no engancho mucho, obviamente. Pero bueno, esta novela está narrada a través de 3 personajes, 3 voces distintas, que son 3 mujeres que no comparten nada en realidad, son muy distintas, tienen historias familiares distintas, viven en lugares distintos,
laberintos. Lo que comparten es que a las tres les gusta mucho leer, tienen como una imaginación bien potente y además las tres han enojado a algún hombre en sus vidas. Cuando parte la novela uno no sabe realmente qué es lo que está pasando porque tienes un personaje que despierta en un pueblito y tiene una hija, tiene un esposo que no reconoce, su vida que ella recuerda es completamente distinta y todo el pueblo le dice que no, que ella siempre ha estado ahí, que nada, que está imaginándose cosas. Luego tienes otra que se supone que iba a celebrar su cumpleaños con unos amigos en un viaje y despierta en una cabaña, en un bosque y no sabe qué está pasando. Y luego tenemos una tercera que despierta en un laberinto, que es como un juego de survival en que tiene que sobrevivir. No les voy a contar qué es lo que pasa al final de la historia, pero de verdad que es súper atrapante, uno no lo entiende porque es como demasiado gigante. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser real? Y claro, cada uno de estos mundos o de estas instancias en que ellas despiertan tiene que ver con lo que a ellas les gusta. Por ejemplo, la que despierta en este pueblito chiquitito con su esposo y su hija le gusta leer cozy horror, y la del laberinto obviamente le gusta el survival, y yo supongo que la que está en el bosque, en la cabaña, le debe gustar ese tipo de historias. Es súper potente en términos de género, es heavy y es súper cautivante y atrapante, está maravillosamente escrito, es súper rápido, es muy de acción. Yo en general soy mala para los libros tan de acción porque me gusta la cosa más lírica, más lenta, compasada, qué sé yo, pero leer algo así de repente, de verdad que es súper entretenido. Yo me lo leí así y no podía parar porque era como que quería saber realmente qué es lo que estaba pasando. Cuando uno llega al final, uno odia a los hombres, obviamente, pero bueno, no es nada personal y obviamente es una versión súper caricaturizadas de la masculinidad, porque, o sea, llevar las cosas a ese extremo, pero en fin, Good Girls Don't Die, especialmente si les gustan libros sobre mujeres fuertes y que logran salir adelante pese a cualquier adversidad. Luego tengo este clásico que es The Monk, El monje, de Matthew Lewis, que es como uno de los libros pilares clásicos del gótico masculino y que a mí me gusta bastante, a pesar que yo en general soy más de gótico femenino. Es obviamente más efectista que el gótico femenino y de hecho es una de las novelas que en su época fue considerada un espanto, un horror lleno de imágenes así súper escabrosas y terribles que la gente está espantadísima. De hecho, Anne Radcliffe escribió su propia respuesta a esta novela y es El confesionario de los penitentes negros, el italiano. Y bueno, tenemos a un monje que se supone que es un monje súper virtuoso que vive en un convento y admirado por todos por su piedad y por su compromiso religioso, y que es tentado por una joven que aparece que está disfrazada de uno de los novicios, si no me equivoco, del convento. Ella lo empieza a tentar y lo empieza a llevar como por el mal camino. Y él conoce a una joven que es Antonia y se enamora de ella y quiere poseerla, y sin saber que en realidad ellos tienen un pasado compartido y que la historia es mucho más compleja, obviamente. Bueno, es un libro súper complejo, tiene 1000 personajes, tiene bastantes historias que se van entrecruzando. Hay dos conventos, uno que es el de hombres y uno que es el de mujeres, y en ambos hay historias complejas y oscuras de pasado con fantasmas. Tiene elementos más sobrenaturales que el gótico femenino, y como les digo, tiene estas imágenes mucho más sensacionalistas, así como que de los cadáveres y las alimañas que se deslizan por el pecho, qué sé yo. Tiene una escena, una violación que ocurre en uno de estos laberintos subterráneos que hay, a los que se accede a través del cementerio del convento, y que es un elemento clásico en la novela gótica, estos espacios subterráneos laberínticos en que ocurren todo tipo de cosas y que, como les decía antes, muchas veces se sale de ahí transformado, pero que también puede ocurrir todo lo contrario, puede ocurrir que nunca salgas de ahí. Es una novela que al final igual tiene un cierre así como bien moralista y súper entretenida, no es muy cortita, pero uno la va leyendo rápido y bueno, se la recomiendo harto, es un clásico, mega clásico. Monk era una figura súper relevante y dejó la embarrada cuando publicó este libro en su época, se carteaba con Byron, como les digo, Anne Radcliffe le contestó con su propia novela, que es como su interpretación de esto, pero en una versión más sofisticada. Así que bien interesante, yo creo que tiene que estar publicado en español, seguro. Luego tengo esta novela que es The Dead House de Dan Curtage, no sé si se pronuncia así, ya les he hablado antes de Dan, que es una escritora de terror que a mí me gusta bastante, que también es bastante comprometida en términos de género. Y esta fue su primera novela, fue su debut, fue la primera novela que yo leí de ella, y a pesar de que es una novela enfocada en público juvenil, es enfocada en público juvenil. Yo encontré que era súper original para su época, porque es una novela que está hecha, yo la leí hace muchos años, pero yo creo que si uno la lee ahora igual debe haber envejecido bien, porque es una novela que fue como la primera que está hecha en base a distintos tipos de documentos. Tiene entradas de diario, recortes de periódicos, transcripciones de entrevistas hechas a distintos personajes, distintos formatos, y de hecho la novela está así hecha, como que visualmente impacta el formato de la novela, y eso ya era original en ese entonces, porque después se hizo muchas veces, pero yo creo que fue de las primeras. Y además tiene un personaje, se supone que hubo una tragedia en un colegio, hubo un incendio y murió mucha gente, y esto es como la revisión de lo que pasó hacia atrás a través de todos estos documentos, que es lo que pasó en ese entonces. Y es además muy original porque el personaje protagonista son dos gemelas, se supone, y una solo puede existir de día y una solo puede existir de noche dentro del mismo cuerpo. Entonces se supone que una de estas gemelas no existe, se supone, pero su gemela está segura de que sí existe y escribe con otro estilo, tiene otra personalidad, entonces está escrito a través de estas dos voces, una que vive durante el día y otra que vive durante la noche. Y The Dead House es un espacio al que acceden que en realidad es como una metáfora o una interpretación de la mente o del espacio psicológico del ser humano. Es una novela de verdad bien entretenida, es
muy original y está súper bien escrita. Obviamente es una novela juvenil y es la obra más temprana de la autora, por ende yo siento que ha crecido y ha evolucionado a partir de entonces, pero igual es súper recomendada. Uno la lee de un tirón porque de verdad que es súper atrapante, tiene una prosa bien cautivadora y uno quiere saber qué es lo que está pasando realmente. Los personajes son entretenidos, a pesar de ser bastante juvenil, súper recomendada. Finalmente tengo esta novela que yo creo que casi que es la razón por la que decidí hacer esa temática. Es Piranesi de Susanna Clarke, que es una novela que yo leí hace no tanto y yo la amé. O sea, de verdad que yo creo que es de las mejores novelas que he leído en el último tiempo, no sé, en el último año, por ejemplo. Y es bien inclasificable. Cuando la terminé de leer pasaron dos cosas inmediatamente. La primera es que la compré y se la regalé a toda la gente que tengo cercana, porque de verdad yo sabía que les iba a encantar y quería que todo el mundo pudiera leerla, es maravillosa, es hermosa. Pero además me pasó que la fui a guardar y no sabía dónde ponerla, porque yo tengo repisas como para novela gótica, novela de horror, tengo para antropotanatología, para romanticismo, para demonología, pero no sabía dónde poner esta novela, porque no es una novela gótica, tampoco es una novela de horror. Yo no tengo una repisa para fantasía, tal vez encaja un poco más en fantasía, pero también es como bien ambiguo, no sabía cómo clasificarla, en verdad. Pero es preciosa. Y es una novela en que al principio tal vez puede costar meterse un poco para algunas personas, porque está escrita de forma muy particular, son entradas de diario, pero además están escritas por una persona que vive en un espacio que es como una casa infinita, con habitaciones en que se replican perfectamente hasta el infinito, o hasta donde la alcanza a conocer. Y que para mí, mientras lo leía, era como una metáfora, como una encarnación de un mundo perfecto. Y este personaje va contando, va describiendo cómo es esta casa, qué es lo que hay en esta ala o en esta ala o en tal lugar, y la crecisidad de las aguas y las especies que habitan y el entorno en el que se encuentra. Y es el único ser humano que hay ahí, y está él, que es Piranesi, y hay un otro, que es el otro, de quien él también habla. Miren, de verdad que no les puedo decir muy bien de qué se trata porque les spoilearía toda la historia, y no quiero hacerlo, obviamente que uno tiene que ir descubriendo, las de esas novelas que uno tiene que ir descubriendo. Lo que sí les puedo decir es que es hermosa. Yo, de hecho, cuando la terminé de leer, al final el personaje tiene que tomar una decisión que es importante y que va a implicar un cambio súper potente en su vida, y lo hace, y yo lloré con esa escena porque encontraba tan triste, porque de verdad esta casa es hermosa. Yo encontraba que el espacio era como una metáfora maravillosa de un espacio perfecto. Así que bueno, se les recomiendo mucho, es súper potente, no es para todo el mundo yo creo, porque tiene esta cosa muy descriptiva, tiene una cosa media reiterativa, tiene sus propios códigos, su propia estructura, tiene un estilo, una prosa que es bastante lenta, tiene una cadencia muy particular, bien acompasada, que no es para cualquiera. Es de poca acción, igual hay acción, pero en escenas muy particulares, y la mayor parte del texto no es acción, es más descriptivo, es bellísima, así que Piranesi, de verdad, si no la he leído, súper, súper, súper recomendada. Y bueno, todos estos libros, son todos en verdad, son bien diversos como es habitual, y en este caso la mayoría, creo que Piranesi es el único que no, están más cargados como a la entretención. Son novelas más entretenidas que sí que te van a cambiar la realidad o que te van a cuestionar tu forma de ver el mundo o cambiar tu ideología, pero son súper entretenidas y súper atrapantes y todas se leen de un tirón y de verdad que igual uno queda así como wow. Así que recomendadísimo si les gusta el tema del laberinto.